las dificultades y las recompensas. A veces en la vida nos encontramos frente a una encrucijada donde tenemos que decidir si mantenernos dentro de la comodidad de lo conocido o nos aventuramos hacia lo incierto. Este dilema es tan humano como universal y lo enfrentamos de múltiples formas a lo largo de nuestra existencia. Desde decisiones triviales hasta aquellas que definen el curso de nuestra vida, siempre está presente el miedo a lo desconocido, el famoso miedo a lo desconocido. Al reflexionar sobre este tema, me es imposible no acordarme de la frase de la escritora Anaïs Nin, que dice: y llegó el día en que el riesgo de permanecer apretado en un capullo fue más doloroso que el riesgo de florecer. Esta idea, sencilla y profunda, nos empuja a cuestionar lo que nos impide crecer y nos recuerda que, en muchos casos, el verdadero dolor no está en fracasar, sino en no intentarlo. En ese sentido, florecer, aunque es lleno de incertidumbre, es un acto de valentía que implica abrazar el cambio. El pensamiento analítico, como camino para entender el mundo, nos lleva a dividir el problema en sus partes constituyentes. Podemos, por ejemplo, analizar el concepto de florecer desde 3 ángulos fundamentales: el miedo, la posibilidad y la identidad. Cada uno de esos aspectos se entrelaza, formando una red compleja de decisiones y consecuencias que influyen en cómo vivimos nuestras vidas. Primero, hablemos del miedo. El miedo al fracaso, al juicio o incluso al éxito puede ser paralizante. Lo que dice Joseph Campbell es que la caverna que más temes esconde el tesoro que más buscas. Antes de entrar a una caverna, tenemos que reflexionar mucho para hacer eso. Nos es difícil entrar a esta caverna, pero ese miedo también tiene otra cara. Nos revela lo que realmente valoramos. Si no tememos perder algo, es porque no nos importa lo suficiente. Así, el miedo, aunque algo incómodo, nos puede servir como un tipo de brújula, señalando lo que en verdad es importante para nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese miedo? Aquí es donde entra en juego el segundo aspecto: la posibilidad. La posibilidad, a contrario del miedo, nos abre puertas. Nos muestra que cada acción que tomamos o evitamos nos coloca en un camino particular, pero no definitivo. Piensa en todas las combinaciones de posibles genéticas, emociones, experiencias que hacen a una persona, que hacen a un individuo. Somos como el producto de una serie casi infinita de posibilidades. Al mismo tiempo, somos únicos en nuestra configuración actual. ¿Qué hacemos con esta posibilidad? Con lo que somos, por supuesto. La respuesta, piénsalo, solo puede surgir de un lugar profundamente personal. Nadie más te puede revelar esto más que tú mismo. Nietzsche diría: hay una serie de semidioses que te pueden hacer cruzar el puente de la vida, pero todos estos dioses o semidioses que te llevan al otro lado van a cobrar caro, van a cobrar con sangre. Entonces, el que te puede llevar al otro lado serías tú. Esto nos lleva a la identidad, que sería el tercer y último punto de análisis. En este caso, sería el resultado de las decisiones que tomamos frente a estas posibilidades. No somos seres estáticos, somos seres dinámicos, somos seres cambiantes. Somos moldeados por nuestras experiencias y nuestras reflexiones, sobre todo por las veces que nos atrevemos a florecer. La pregunta central está aquí: ¿cómo vivimos de una forma auténtica? ¿Cómo vivimos una vida que no sea la suma de las expectativas externas, de las culturas, de las políticas, sino que una expresión genuina de nuestras elecciones y convicciones? Esto es difícil. Diversos filósofos han estudiado y especulado y argumentado en este subcampo de la metafísica que se llama la identidad personal. Y sí, muchos han fracasado. En mi propia vida, esta pregunta ha sido una constante. Como estudiante y maestro de filosofía, así como pensador y escritor, de alguna manera público, he sentido el peso de la responsabilidad que tienen mis opiniones. No solo para mí, sino para las personas que me escuchan, para mis estudiantes. A menudo he buscado neutralidad, intentando no sesgar a los demás con una visión del mundo que no sea la suya. Les doy espacio para que ustedes piensen por sí mismos. Sin embargo, como imaginamos correctamente, la verdadera neutralidad no existe. Lo único que podemos hacer es buscar algún tipo de equilibrio en la forma en la que hablamos, en la forma en la que somos. Y sí, compartir nuestras ideas con honestidad, pero siempre permitiéndonos de que otros contraargumenten nuestro trabajo y que otros encuentren sus propias respuestas. Darle espacio a lo que los demás piensen se me hace una máxima forma de respeto. Escribir y compartir estas reflexiones ha sido para mí una manera de subirme al ring, como lo haría un boxeador. La escritura, así como el pensamiento, pienso que es un tipo de acto de confrontación con uno mismo y con el mundo cuando la publicas. Al hacerlo, no solo desafiamos nuestras propias creencias, sino que también invitamos a otros a hacer lo mismo. Les damos un tipo de valentía, un tipo de valor, o los invitamos a que sean valientes. Entonces, el proceso de hablar, de escuchar, de pensar, de leer y de escribir son formas de desarrollarte, de desarrollarnos. Son un tipo de constante caminar hacia lo desconocido.
buscando un tesoro que tal vez nunca encontrarías en su totalidad, nunca encontraremos en su totalidad, pero cuyo valor está más bien precisamente en la búsqueda, no en el fin. En última instancia, pienso que mucho de lo que vale la pena en la vida se trata de hacer ciertas elecciones clave que te cambian para siempre. ¿Permanecemos en el capullo, cómodos pero limitados? ¿O nos arriesgamos a florecer, sabiendo que el camino es incierto, pero lleno de posibilidades, algunas terribles, algunas fantásticas? Cada uno de nosotros tiene una vida única que debe de vivir, un camino que debe recorrer. Nadie más puede tomar esas decisiones por nosotros, pero todos podemos, de algún momento, de alguna forma, ayudarnos a ver más allá de nuestros propios miedos. Y sí, hay que enfrentar la dificultad, hay que ser valientes, como siempre digo, la alberca está fría, pero hay que meterse a nadar. Así que, al terminar esas reflexiones, te invito a que te preguntes, ¿qué te detiene de desarrollar? ¿Cuál es esa caverna que temes entrar? Y más importantemente aún, ¿estás dispuesto a enfrentar todos los peligros y problemas que esta caverna te va a presentar para conseguir tu tesoro? Solo tú te lo puedes responder. Gracias.